Buenas noches, bienvenidos a Línea Dura, este programa que lo transmitimos desde la ciudad de Newark, en el estado de New Jersey, un programa de la coordinadora migrante Eloy Alfaro. Hoy 2 de marzo celebramos la cantonización de Antonio Ante, perteneciente a la provincia de Imbabura, un pueblo agrícola que se convirtió en el centro industrial más grande de Imbabura. También hoy es el Día de la Policía Nacional, además el Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes. En 1931 nació Mikhail Gorbachev en Stavropol, quien llegó a ser la máxima autoridad de la URSS en 1985. En 1946, en Vietnam del Norte, Ho Chi Minh es elegido presidente. En el 91, en Colombia, entregaron sus armas más de 2.000 guerrilleros del Ejército Popular de Liberación Nacional. En 1995 se crea la compañía Yahoo y en el 2000 Augusto Pinochet es liberado, 503 días después de haber sido arrestado a pedido de la justicia española en Londres. También en la efemérides nacional recordamos que el 2 de marzo de 1961 en Ecuador, el presidente José María Velasco Ibarra denunció que el presidente estadounidense John F. Kennedy condicionó un préstamo para Ecuador a cambio de que rompa relaciones con Cuba. Hoy está con nosotros Luis Valladares y Pedro Vicente Orellana. Un poquito más adelante conversaremos con el doctor Augusto Tandazo. Vamos a hablar sobre el caso Encuentro, el Gran Padrino y el juicio político que se lleva adelante a Guillermo Lasso. Con eso, bienvenidos. Muy buenas noches, Chris. Muy buenas noches a todos los ecuatorianos. A todos nuestros seguidores en las redes sociales. Pedrito, muy buenas noches, bienvenido a Línea Dura. Buenas noches, Lucho, buenas noches, Chris, y también a nuestro compañero allá en la capital, a nuestro compañero Vladi. Saludos y a todos quienes están conectados en esta noche, en el programa que llevaremos a cabo, donde que estaremos entrevistando a un personaje muy importante como es el doctor Tandazo. Buenas noches y bienvenidos. Enseguida empezamos con el resumen de la noticia en el Ecuador, Pedrito. Pachacutic adelanta voto a favor del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. La bancada de Pachacutic, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, adelantó este jueves que votará a favor del juicio político al presidente Guillermo Lasso, recomendado por la Comisión Legislativa que investigó el caso El Gran Padrino, sobre presunta corrupción en empresas públicas y nexos con la mafia albanesa. Después de una jornada de análisis y discusión, la bancada de asambleístas Pachacutic votará a favor del informe de la Comisión de la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción sobre el caso del Gran Padrino, que recomienda el enjuiciamiento político contra el presidente Guillermo Lasso, dijo la organización en un comunicado difundido en sus redes. Leonardo Cortázar asegura que dio más de $1 millón en la campaña de Guillermo Lasso. Leonardo Cortázar, investigado por la presunta red de corrupción El Gran Padrino, admitió que aportó a la campaña presidencial de Guillermo Lasso con más de $1 millón. Según sus palabras, el operador fue Rubén Cherres a través de Danilo Carrera, supuesto líder de la estructura criminal. Además, añadió que colaboró con insumos médicos y otras necesidades para el movimiento Creo del mandatario. Todas estas pruebas las entregó a la Fiscalía General del Estado. Se retrasa por 6 horas la audiencia de formulación de cargos contra INA Papers contra Lenín Moreno. La audiencia de formulación de cargos en el caso de INA Papers, prevista para hoy jueves 2 de marzo, en la Corte Nacional de Justicia, en contra del ex vicepresidente Lenín Moreno y de otras 36 personas, se retrasó 6 horas. La diligencia estaba prevista para las 8 horas, pero se postergó hasta las 14 horas de este mismo jueves. Ya no será en el mezanine, sino en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia, según la convocatoria del juez Luis Rojas. Noticia en desarrollo. Participante de MasterChef involucrada en el caso INA Papers. La participante del reality MasterChef, Victoria Patiño Charelo, se encuentra en la lista de los 37 investigados por la Fiscalía en el caso Sinohidro, o también conocido como INA Papers. En el mismo proceso está involucrado
el expresidente Lenín Moreno por el presunto delito de cohecho. Ante la presunta implicación de Patiño en este caso, respondió en un tuit que todo se trata de una calumnia y que se acaba de enterar que es parte de las empresas de INA con Moreno. La conexión de Victoria en el caso sería su abuelo Conto Patiño, quien era amigo cercano del exmandatario. El ministro Zapata envió un mensaje a quienes intenten desestabilizar al país. Durante la ceremonia por el 85 aniversario de profesionalización y graduación de servidores policiales, el ministro del Interior, Juan Zapata, envió un mensaje con sabor a advertencia. Se refirió a lo que llamó los intentos de desestabilización en el país en su discurso ante la Policía Nacional y autoridades del gobierno. Juan Zapata, ministro del Interior, dijo que ante los aires de anarquía, 60,000 policías están listos para defender la democracia. Ecuador embarrada de nuevo en un caso de corrupción. La Fiscalía General del Estado investiga una nueva trama de corrupción en la estatal Petroecuador. Las autoridades habían perdido las pistas de esta presunta red criminal de sobornos. Sin embargo, un audio filtrado de María José Romo, prima de la exministra María Paula Romo, revivió el caso. Todo inició con una denuncia ingresada a la Fiscalía en el 2022 en las administraciones de Ítalo Cedeño y Hugo Aguiar, gerentes de la empresa en el gobierno de Lasso. Según un medio digital, una proveedora de la petrolera denunció que le estaban exigiendo el pago de una comisión para cobrar unas facturas que la estatal debía. La mujer habría aceptado trabajar con la Fiscalía y grabar a los implicados cuando les solicitaban estas comisiones. Lenín Moreno, Yamil Maguad y otros exmandatarios de derecha de la región cierran fila en apoyo a Guillermo Lasso. Un total de 26 exmandatarios de derecha que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas cerraron fila en apoyo al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso y la posibilidad de que enfrente un juicio político en la Asamblea Nacional. Entre los firmantes están los expresidentes Osvaldo Hurtado, Lenín Moreno y Yamil Maguad. A este último se le atribuye el feriado bancario de 1999 que expulsó bajo la figura de inmigración a millones de ecuatorianos. Más noticias. Mañana se conocerá si Freddy Carrión es declarado inocente. Este viernes 3 de marzo se conocerá si Freddy Carrión será declarado inocente del delito de abuso sexual en contra de la pareja del exministro de Salud Mauro Falconi. En la reinstalación de la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia en la que se le condenó a 3 años de cárcel, se espera que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Felipe Córdoba, Luis Rivera y Byron Guillén, emita su fallo. Priscila Schettini, esposa de Carrión, indicó que el exdefensor del pueblo lleva preso ilegalmente 1 año y 10 meses. Si existe justicia, mañana será libre. Si la persecución continúa, no descansaremos hasta que los cómplices paguen, expresó en Twitter. Estas han sido las informaciones del día de hoy. Creo que ya tenemos al doctor Augusto Tandazo. No sé si está conectado, doctor Augusto, ¿nos escucha? Les escucho, estoy algún tiempo esperando que me abran la ventana. Bueno, doctor, está abierta la ventana y las puertas, doctor, bienvenido, buenas noches. Adelante, mi compañero Luis va a iniciar el diálogo con usted, doctor. Damos la bienvenida al doctor Augusto Tandazo, analista jurídico penal y de contratación pública. Le damos la bienvenida, doctor, acá desde la ciudad de Newark, en el estado de New Jersey, un medio digital de los migrantes. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amables, muy contento de estar con la gente que siente más la patria, porque la gente que siente más la patria es la gente que está en el exterior. Sí, nuevamente, un gusto que este medio digital haya invitado a usted esta noche y que nos haya aceptado la invitación. Siempre será un gusto tenerlo con nosotros. Ya para empezar, en el caso que nos vamos a tratar esta noche, el caso de corrupción del momento que afecta en el país al gobierno de Guillermo Lasso, llamado el Gran Padrino. Es un tema muy primordial en estos momentos. Ya se ha empezado una investigación que incluso
incluye nexos con el narcotráfico e implicando directamente al cuñado del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo ve usted la situación al momento, doctor? A ver, la situación es prácticamente insalvable por parte del presidente Lasso, porque primeramente intentaron negar lo que había sucedido, pero con el paso del tiempo, en el corto plazo, se fue conociendo y destapando la olla podrida. Y en eso hay dos ramas importantes que confluyen. Por un lado, todo el desbarajuste del manejo de las empresas públicas hecho a través de Hernán Luque de Caro, y que de esto tiene que responder el presidente de la República, y le explico. ¿Por qué tiene que responder el presidente de la República? Porque no es una designación simple la que él hace a Hernán Luque de Caro como presidente de la EMCO, sino que es una delegación. En derecho hay que utilizar las palabras exactas. En el caso que nos ocupa, dice la normativa que el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas será el delegado del presidente de la República. De tal manera de que el momento que lo nombra Hernán Luque de Caro, de acuerdo al artículo 71, numeral 1 del Código Orgánico Administrativo, el delegante, en este caso Lasso, asume la responsabilidad de los actos u omisiones que realice el delegatario, en este caso Hernán Luque de Caro. Con mayor razón, si el mismo presidente de la República cae, como se dice vulgarmente, el pez muere por su propia boca, cuando él dice que Hernán Luque de Caro perdió prácticamente el sentido de las cosas porque se dedicó a ver cómo ingresaba a su patrimonio dinero mal habido, palabras textuales del presidente Lasso, dinero mal habido. Pero entonces tiene que responder el que lo nombró a Hernán Luque de Caro, porque de lo que haya hecho Hernán Luque de Caro tiene que responder el delegante, en este caso quien le delegó las funciones. Y luego es importante hacer notar como didáctica y como pedagogía para que la gente entienda el tema. En las empresas públicas había un directorio que dice la norma que será presidido, y ahí está el artículo del decreto 163 del presidente Lasso, que esas empresas públicas en el directorio estará presidido por el presidente de la EMCO. Ya hemos dicho que el presidente de la EMCO, de la empresa coordinadora de empresas públicas, es el delegado del presidente. Luego dice que estará integrado por el ministro del ramo, que es designado por el presidente. No es delegado, pero es designado. Y el tercer miembro del directorio de las empresas públicas es otro delegado del presidente de la República. Entonces es una cosa que esto sí es torpe. No lo que dijeron que era torpeza de Hernán Luque. Es torpe porque prácticamente se está cargando con toda la responsabilidad del directorio de las empresas públicas el presidente de la República, porque el que delega a dos de tres miembros del directorio de las empresas públicas es el presidente Lasso, y él tiene que asumir su responsabilidad por esas delegaciones, en donde se ve que hicieron fiesta con dineros del Estado. Esto por un lado. Y en segundo lugar viene el informe de la Unidad de Investigaciones de la Policía Nacional, que determina en este caso la existencia de una trama de crimen organizado que tiene que ver concretamente con narcotráfico, y obviamente que de esta trama se deriva una cantidad de audios que fueron divulgados por la posta, donde se ve claramente cómo actuaban la gente que pertenecía a este grupo, a esta estructura criminal. Y esta estructura criminal, en esta estructura estaba Rubén Cherres, con un pasado realmente espantoso, que el mismo ministro de Gobierno declara hace algún tiempo que lo conoció a Cherres, supo lo califica de una manera dura, de esta persona, que supo porque en la Procuraduría del Estado donde él trabajó, Henry Cucalón, vieron que le incautaron unos carros que los habían utilizado en el narcotráfico. Rubén Cherres estuvo procesado penalmente por 3 casos de narcotráfico que fueron sumamente grandes. Entonces, Henry Cucalón incluso sabe quién era Cherres, y de acuerdo al informe de la policía, Rubén Cherres era el nexo con Danilo Carrera, el cuñado del presidente, y era un nexo también con la mafia albanesa,
comandada por Dritan Hijka. Entonces viene el tema. El presidente no tendría por qué responder por esto, salvo por el hecho que es innegable de que el presidente conoció de este informe de investigación a través de una visita que le hiciera la comandante de policía Tania Varela, conjuntamente con el teniente coronel Erazo, José Luis Erazo, en donde le informan de esto, que habían iniciado la investigación en mayo del 2021, antes de que se posicione incluso el presidente de la República, pero que llegaron a la conclusión de que esto había. Y misteriosamente, primero tiene conocimiento el presidente ya, como presidente, julio del 2021, tiene conocimiento del informe. ¿Y quién conoce del cometimiento de una infracción o de una estructura criminal? Tiene que responder por eso, es lo que se llama en el derecho penal el delito de comisión por omisión. Porque usted no puede darse el lujo de decir yo conocí pero me valió lo que sea y no hice nada. Y luego misteriosamente esta unidad de investigación fue disuelta por orden de la comandante de la policía y con la aquiescencia para ejecutar esto del general Giovanni Ponce. Entonces, ya en pleno gobierno de Lazo deshacen esta unidad de investigación. ¿Para qué? Para que no se siga profundizando en el tema. Y misteriosamente también el fiscal de Manta y el juez de Manta archivan la investigación, porque no les convenía que esta olla podrida salga a la luz pública. Entonces, bajo estas consideraciones, es imposible que ellos puedan querer tapar la luz del sol con un dedo, cuando están señalados de manera específica en el informe de la Comisión Ocasional todos estos hechos de manera absolutamente detallada. Entonces, ese es un tema como para iniciar el diálogo, porque hay muchas cosas que explicar para conocimiento de los ciudadanos, pero ahí lo pongo como primera plana. Estoy a las órdenes para que me pregunta. Doctor, ¿cómo es posible que ante tanta evidencia presentada por el medio digital La Posta, la fiscal general Diana Salazar no inicie ninguna investigación? Hemos visto en otros casos que por mucho menos enseguida incluso hay allanamientos, pero esta vez ya pasa tanto tiempo y no se hace nada dentro de la fiscalía. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia en el Ecuador, doctor? A ver, evidentemente que esto, la fiscalía no da una respuesta directa porque dice que esto fue tratado en Manta, pero ya se inició, se abrió nuevamente la investigación sobre este caso, que en términos del caso, como lo denomina la policía, es el caso León de Troya. Entonces está abierta esta investigación totalmente, de tal manera que es importante verlo. Pero también quiero citar algo que es importante para que ustedes lo vean. Porque si solamente citamos ciertas apreciaciones de determinados sujetos políticos o de determinados actores de la vida política del Ecuador, se va a pensar que solamente nos apoyamos en criterios de determinadas personas, pero Fernando Villavicencio ha sido una persona que ha estado muy cerca al gobierno, tanto que el presidente Lazo dijo Fernando Villavicencio es uno de los nuestros. Y Fernando Villavicencio comenta sobre este tema en el día 23 de febrero del 2023 en el programa En Contacto Directo de Coavisa. Y en este programa dice, entre comillas, porque es textual lo que dijo, en general, en enero del 2023 también, el presidente Guillermo Lazo me comentó que él sí conoció de este caso. Y esto lo dice Villavicencio. ¿Y entonces por qué cayó el presidente Lazo? Y luego dice, el presidente debe responder al país por qué razón guardó silencio desde tanto tiempo atrás. Y luego dice, entre comillas, otra cuestión, para que entendamos que es un caso grave. Esto está en palabra de Fernando Villavicencio. La Fiscalía debe investigar este caso de narcotráfico. O sea, no es un caso cualquiera, no es un caso de cualquier delito, porque los delitos tienen también su característica y en base a eso, de alguna manera, su jerarquía. Es un caso de narcotráfico. Y lo dice el mismo Villavicencio, cercano, que ha estado durante todo este tiempo al gobierno. Entonces no se puede dudar de esto. Y también él hace un informe paralelo al informe de la Comisión Ocasional, en donde llega a las mismas conclusiones. Entonces, aquí es como se dice vulgarmente en esa serie televisiva, y ahora ¿quién no podrá defender a Lazo?
porque lo que se intenta hacer en este caso es defenderlo al presidente, pero con argumentos que no tienen ningún peso, como por ejemplo, Henry Cucalón, que es el actual ministro de Gobierno, olvida que él, cuando llevó a cabo el enjuiciamiento, fue uno de los interpelantes, uno de los que llevó a cabo el enjuiciamiento de Jorge Glass. El 7 de noviembre del 2017, a las 21:43, en un Twitter dijo: responsabilidad política, no jurídica, ojo, ya voy a explicar esto, del vicepresidente es notoria e irrefutable. Ni el CAL, ni la Corte Constitucional deben entorpecer el enjuiciamiento. O sea, el tema lo tiene claro. No, ni el CAL ni la Corte Constitucional deben entorpecer el enjuiciamiento. Y luego también hay un tema, cuando él le pregunta sobre Rubén Cherres, lo que lo dije precisando, que fueron unos vehículos incautados por un juicio de narcotráfico como Cherres, por lo tanto él sabe quién es este pájaro de alto vuelo. Luego dice algo que es terrible. Esto lo dice en Ecoavisa 1 de marzo del 2023, el día de ayer, que él tiene confianza que la Corte Constitucional ponga en su sitio a la Asamblea Nacional y que el país, miren esto por favor, que el país requiere y pide paz, cohesión social y armonía, y que nos enfoquemos, dice, en los problemas del narcotráfico y el crimen organizado. Pero precisamente es el caso pues donde sale involucrado el cuñado, y el cuñado es el que tramita cargos públicos. ¿A quién le entregan los currículos del ministro de Javier Vera Grunauer para que lo nombre ministro de Energía el presidente Lasso? A Danilo Carrera, pues. ¿Y qué pasó después? ¿Qué llegó del cielo? ¿De dónde salió el nombramiento de Javier Vera Grunauer? Se lo pidió, porque eso está probado dentro de toda la información que presentó la Posta. Pidieron esto, pero hay otro tema que es todavía más claro. En Sonorama, en Radio Sonorama de acá de Quito, concurrió el ministro de Salud y le preguntaron que cómo llegó a la cartera de Estado y dijo: a mí me pidió el currículum Rubén Cherres y él se lo entregó a Danilo Carrera y de esa manera llegó al Ministerio de Salud. Por lo tanto era una estructura que colocaba gente en los principales cargos para beneficiarse de esto, y esto lo hacían a través del presidente de la República, que era el que nombraba, y obviamente ejecutaban las cuestiones a través de cómo manejaban las empresas públicas con Hernán Duque Lecaro. Entonces esto no puede dejar de soslayarlo. Pero mire usted, Henry Cucalón, que ahora estamos hablando de dos Henry Cucalón: el Henry Cucalón que lo acaban de nombrar hace poco tiempo ministro de Gobierno, y el Henry Cucalón de antes, en donde el principal contradictor de Henry Cucalón es él mismo. En este juicio político, cuando se llevó el juicio político contra Carlos Vaca Mancheno, en abril del 2018, dijo: esto es importante porque la diferencia entre un control político y un control jurídico es diametralmente diferente, son dos conceptos totalmente. Y dijo Henry Cucalón: la responsabilidad política no es en sustancia más que la retirada de la confianza que se otorgó a alguien para ejercer funciones públicas, retirada de confianza que apareja la pérdida del cargo público que se ocupaba. Por eso mismo la responsabilidad política está completamente desligada de la responsabilidad jurídica por daño o falta. Desembarazarse del político indeseado, cualesquiera sean las causas, sin más trauma que ese, el de prescindir de él. Y cuando la Corte Constitucional, aquí viene otro tema, cuando la Corte Constitucional emitió el dictamen número 001-17 sobre el tema Glass, dijo: en este tipo de causas se juzgan culpas políticas en función del impacto que la conducta del enjuiciado produce a la comunidad. Pretender equiparar un juicio político a un proceso judicial es desconocer y desnaturar la institución. Es claro, dijo, que este tipo de procesos, esto dijo la Corte en el juicio de Jorge Glass cuando emitió el dictamen de admisibilidad, es claro que en este tipo de procesos busca determinar responsabilidades políticas y no penales. De ahí que se establezca claramente en el artículo transcrito que para su inicio no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Esto es importante tomarlo en cuenta, pero hay algo más sobre este tema. ¿Qué dijo la Corte Constitucional cuando se hizo el juicio político al vicepresidente Jorge Glass? Que dicho sea de paso, es interesante tomar en cuenta lo siguiente, artículo 129
de la Constitución de la República. Dice, la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o del vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos. ¿Por qué lo cito esto? Porque las mismas causales para juzgar la conducta política del presidente de la República son las mismas causales para juzgar la conducta del vicepresidente, que es lo mismo. Estamos ante un caso exactamente igual. Aquí no hay ninguna diferencia entre un juicio político a un presidente de la República que a un vicepresidente. En el caso de ministros de Estado o de otro tipo de funcionarios, son otros los presupuestos, incumplimiento de funciones. Pero en este caso, en el caso de Jorge Glass, la Corte Constitucional dijo lo siguiente, que lo que le corresponde a la Corte Constitucional es delimitar el ámbito competencial de la Corte Constitucional solamente a los siguientes aspectos. Si la solicitud, uno dice, si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, y dos, si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa, y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129. Y luego dice algo que con esto es un tapaboca al ministro de Gobierno. ¿Y por qué es un tapaboca? Porque el ministro de Gobierno lo dijo, y lo dije hace un segundo. Dijo que él confía en que la Corte Constitucional le devolverá este tema a la Asamblea Nacional porque no procede. Dijo la Corte Constitucional en el juicio al vicepresidente Jorge Glass lo siguiente: en atención al objeto del dictamen, la verificación que debe efectuar la Corte se refiere exclusivamente a temas de la forma en que la solicitud ha sido formulada. O sea, el tema es clarísimo. O sea, la Corte no puede ir al tema de fondo. La Corte solamente tiene que considerar si la solicitud ha sido propuesta conforme a la Constitución y si en la solicitud se singulariza la infracción. No quiere decir que le desarrolle todo el tema y que le pruebe el cometimiento de un delito, solamente que le diga por qué delito se lo juzga. Si la Corte, si la Asamblea Nacional dice que a juicio de la Asamblea aquí se ha cometido delito de concusión, de cohecho, de crecimiento ilícito, de peculado, eso es lo único que le basta a la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional no puede ir más allá, no puede ir más allá. Entonces, eso es nada más lo que tiene que hacer la Corte. Entonces, ¿de dónde aparece esta pretensión del ministro de Gobierno, que trata de sorprender a Raimundo y todo el mundo, en el sentido de decir que esto se les va a caer? ¿Cómo que se les va a caer? Si o tenemos una Corte Constitucional que dictamina un juicio político en el caso de Jorge Glass, y tenemos una Corte Constitucional que determina de otra manera en el juicio político a Guillermo Lasso, siendo que los presupuestos jurídicos respecto de los condicionamientos son los mismos. Lo único que está demostrado en el proceso del informe de la Comisión Ocasional es que se cumplió con esto, y aquí vale la pena hacer una referencia al informe. Porque de todo se valen los medios de comunicación tradicionales para desorientar a la gente. Entonces hacen creer a la gente que se ha cometido un grave error en el informe, y que más o menos como que este informe no vale un centavo porque tuvieron que sacarle de allí el tema de la traición a la patria. A ver, hay que explicarle al ciudadano cómo se procede. De acuerdo a los reglamentos internos de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la comisión, en este caso la Comisión Ocasional, elabora el proyecto de informe, proyecto, y dice: a mí me parece que esto es así, y lo presenta a conocimiento de la Comisión Ocasional. Entonces la Comisión Ocasional no es que va a decir todo lo que usted planteó es correcto, y ahí le dicen: vea, ¿por qué no le sacamos esto? Porque esto no lo vamos a poder determinar, y le piden que saquen el tema de traición a la patria, porque el tema de traición a la patria fundamentalmente está singularizado en un tema que se base en un contexto de un conflicto armado, y entonces aquí no hay un conflicto armado, y entonces obviamente discuten al interno de la Comisión Ocasional y deciden sacar esta parte, pero mantener el resto. Entonces no es que dan a entender como que ha habido un fracaso, como que esto ya es que se les cayó el informe. Este informe tenía que volver a ser considerado por la Comisión Ocasional, y la Comisión Ocasional hizo
las pequeñas reformulaciones que se hizo al informe y se lo aprobó. Y da la casualidad que se aprobó con la mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque el diputado o el asambleísta Gruber Zambrano de Creo votó a favor sin darse cuenta que estaba votando a favor del informe y después quiso reconsiderar, y ese es un problema en el que se metió en camisa de 11 varas. De tal manera que esto es lo que tenemos en el tema. Y obviamente consta en este informe ocasional lo que ya he manifestado, que en el informe de la Policía Nacional, a través de la Unidad Nacional de Investigaciones contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno, se están hablando de cocaína, se evidencia los vínculos de Rubén Chévez Fagioni con Danilo Carrera Duret y Dritan Jica. Entonces esto es un tema que no lo pueden tapar en este tema. Y esto les queda, pero definitivamente, no pueden tapar. Incluso José Nebot, hermano de Jaime Nebot, declaró a la posta que el 17 de febrero de 2023 declaró que se había reunido con Rubén Chévez y que participó junto con Danilo Carrera en la campaña de Guillermo Lasso. Rubén Chévez, el que está identificado absolutamente con el narcotráfico, y que participaron todos juntos con una organización, un frente de independientes que se hizo paralelo a la campaña. Es importante hacerlo notar, porque aparte de lo que hizo Creo, hubo este frente de independientes, cuyo líder del frente fue Iván Correa Calderón, que lo nombró Lasso luego secretario general de la administración. Pero ¿quién era Iván Correa Calderón? Era una persona que trabajó 28 años en el Banco de Guayaquil. Lo mismo que Hernán Luque Lecaro trabajó 10 años en el Banco de Guayaquil como vicepresidente del Banco de Guayaquil. Entonces no es que Lasso no sabía quién era Hernán Luque Lecaro, como se lo dijo a Carlos Vera, más o menos que no sabe por qué salió Hernán Luque y después tuvo que decir que era torpe y que cayó en las tentaciones del dinero mal habido. Entonces, y que obviamente Nebot dijo que Rubén Chévez mantiene una amistad con Danilo Carrera desde hace algunos años. Pero esto no es todo, porque también consta que Rubén Chévez consiguió $1,5 millones para la campaña electoral de 2021. Entonces esto ya tiene otro tipo de gravedad, porque la plata que manejaba Rubén Chévez, ciudadano con antecedentes penales por narcotráfico, no es plata limpia, y esto va a la campaña. Y para colmo de males, cuando le piden al Consejo Electoral que dé información sobre los gastos los ingresos para la campaña, sucede que no contesta esto la representante del Consejo Nacional Electoral, que es Diana Tamaín, y le manda a contestar este tema a la directora nacional de Fiscalización y Control de Gasto Electoral encargada, Magíster Giovanna Maribel Guano Guala. Y para que usted vea el grado de liviandad con la que manejan esto. Dice que respecto del pedido de la Asamblea Nacional, no pueden dar la información que le han pedido. Por eso ahora están dando 10 días de plazo para que des información obligatoriamente al Consejo Electoral. Dice, porque hay que precautelar los derechos establecidos en el numeral 9 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador. Entonces uno dice, ¿hay algún artículo que prohíba que el Consejo Electoral dé información? Entonces uno va al artículo 66 de la Constitución, numeral 9. ¿Y a qué se refiere? Al derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad, la vida y la orientación sexual. Es el país de opereta que está creándose en este país. Y entonces, este es el tema grave que estamos viviendo, donde no pueden tapar la luz del sol con un dedo. O sea, es un tema realmente inmanejable y del cual Lasso no va a poder salir. Ahí tiene una segunda entrega y estoy dispuesto a seguir contestando todo lo que usted diga. Doctor Tandazo, hemos podido escucharle y verle a través de los medios de comunicación al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que habla con bastante soberbia. Inclusive ha puesto los calificativos de que el informe que hicieron los asambleístas es un mamotretro y así otros calificativos más, pero como que se siente con una seguridad de decir que en la Corte Constitucional no va a pasar ese informe, pero como que lo que él dice se va a realizar. ¿A qué se debe? ¿Acaso están haciendo algún amarre, como decimos criollamente? O quizá por debajo de la mesa están tal vez ellos preparando algo para salvar al presidente del juicio. Desde luego que cabe en la suspicacia esa posibilidad, porque
en términos estrictamente jurídicos y con los pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional en varias ocasiones, es imposible que la Corte evite este juicio político. Y para que usted vea que no es lo único que tenemos, le voy a dar otra información. Le voy a dar otro pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional. La Corte Constitucional el 29 de septiembre de 2021 hizo un pronunciamiento en el caso 2137-21EP y dijo lo siguiente en 3 párrafos que voy a extractar lo más importante. Dijo que esto es importante que lo tomen en cuenta los comunicadores sociales, porque están tratando de confundir, siendo que ellos saben perfectamente que es como yo lo voy a decir este rato, pero tratan de decir, pero es que no se ha aprobado nada, es que el control político no es el control jurídico. Por eso dice la sentencia de la Corte Constitucional del 29 de septiembre de 2021 lo siguiente: el control político institucional es efectuado por órganos políticos en función de criterios de representación popular, mientras que el control jurídico es efectuado por jueces con conocimientos jurídicos especializados en vestidos de jurisdicción. Luego dice, el control político es esencialmente de carácter subjetivo en cuanto se fundamenta en criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política, mientras que el control jurídico es de carácter objetivo en cuanto el juzgador se encuentra sujeto al derecho, al ordenamiento jurídico preestablecido y a la técnica jurídica. Y finalmente, para no leer todo lo que tiene este dictamen, dice, en un proceso de control político, por la naturaleza propia del control político, propia de estos controles políticos, no se puede manejar un estándar igual ni rígido al que se maneje en un proceso jurisdiccional. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en el derecho penal, para poner un ejemplo, aunque es largo lo que voy a decir, usted para poder probar y emitir una sentencia que tiene que ser ejecutoriada, ese proceso se demora por lo menos 6-7 años, si no es más, o quién sabe 5 o 6 años, porque el proceso penal en suma, aunque me demore 1 minuto, es esto: indagación previa, que puede durar 2 años, instrucción fiscal, que dura 90 días y 30 días más por cada persona que se vincule al proceso penal, luego audiencia preliminar de juicio, luego de esto, si se considera que hay responsabilidad penal, entonces se convoca audiencia de juicio penal. Si hay sentencia condenatoria contra la persona que está siendo acusada, se dicta la sentencia. Esa sentencia puede ser sujeto de un pedido de aclaración o de ampliación. Si eso se absuelve y al final los jueces vuelven a decir que sí está debidamente fundamentada la sentencia, entonces tiene derecho la persona a un recurso de apelación a otra sala de la Corte Nacional de Justicia por fuero de corte de Lazo. Y en esa sala emiten otra sentencia. Vamos a poner ejemplo que vuelven a decir que Lazo es inocente, o así no digan que Lazo es inocente, puede la otra parte pedir ampliación o aclaración y tiene que haber otra sentencia del siguiente tribunal. Y si esto pasa, puede producirse un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Y si esto igual pasa, puede haber un recurso de revisión ante la misma Corte Nacional de Justicia y finalmente un recurso de protección ante la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué quieren? Que se ponga por delante un procedimiento penal y el proceso político se queda para las calendas griegas. Por eso es que la Corte diferencia entre el control político y el control jurídico. El control político sigue por otra cuerda, pero el control político no se sujeta a los mismos parámetros del control jurídico. Y entonces esto lo que siempre se ha hecho, no es la primera vez. Y entonces es prácticamente imposible, porque tapar la luz del sol con un dedo es bastante difícil. Que la Corte Constitucional salga con un dictamen chueco y diga que en este caso, y se vaya a temas de fondo, la misma Corte Constitucional dijo que ellos no tienen que ver los aspectos de fondo, sino de forma. Y el tema de fondo es nada más que le diga si está singularizada la infracción que se va a juzgar en juicio político. O sea, no puede decir, yo te llevo a juicio político porque has hecho malas cosas. No. Hay 3 causales: delitos contra la seguridad del Estado, los 4 delitos contra la administración pública y los otros son genocidio, tortura y etc. cosas. Entonces, lo único que tiene que hacer la Asamblea es decir, vamos al juicio político, y tienen que señalarle a la Corte por qué tipo de delitos se lo está llevando, en base a la información que tiene la Asamblea.
pero esto no es un proceso penal previo. No se requiere un proceso penal previo. Ese es un juicio político, que no es lo mismo que un juicio en jurisdicción ordinaria. Y doctor, ahora que ya se ha dado el primer paso sobre el caso del juicio de 6-1, que fue aprobado, ¿cuáles son los siguientes pasos hasta llegar a la Corte Constitucional? ¿O en qué tiempo se va a procesar todos los trámites? No, esto es rapidísimo, porque esto tiene que reunirse el sábado, ya se reúne la Asamblea, para conocer este sábado 4 de marzo, para conocer el informe de la Comisión Ocasional y para ver si se tiene 46, me parece, o 47 firmas de respaldo para el juicio político. Si hay esas firmas de respaldo, entonces pasa esto a conocimiento del CAL. Y si el CAL conoce y considera que esto tiene que darse trámite, entonces inmediatamente se pide el dictamen de admisibilidad a la Corte Constitucional. De admisibilidad que no toca temas de fondo. Es como cuando se presenta una denuncia. Usted presenta una demanda ante un juzgado de lo civil, por ejemplo. Y entonces lo primero que hace el juez es si la denuncia reúne los requisitos de admisibilidad. Ya en el proceso se analiza qué se aporta de cada lado para ver si hay causales y se cumple con los presupuestos de un juicio político. Pero lo único que ve el juez en lo que es admisibilidad es si se cumple con los procedimientos nada más de admisibilidad. Entonces la Corte no va a poder irse atrás, porque eso sería prácticamente hacerse un harakiri ellos mismos y quedar ante la opinión pública como una Corte a la medida del gobierno. Entonces, de la Corte Constitucional regresa con el dictamen de admisibilidad y ahora sí se reúne con la Asamblea Nacional y toma la decisión de aprobar o no la destitución del presidente, para lo cual se requieren 2/3 partes de la votación. Y esto es así, no es un tema que se demora mucho. Así es que los días están contados, si no sucede algo extraño, extrañísimo yo dijera, porque la Corte Constitucional, ¿cómo se va a tirar atrás con tanto dictamen que ha emitido? Doctor, ¿qué posibilidades reales hay de que el presidente Guillermo Lasso sea destituido? Hemos visto que ya hay organizaciones que lo están respaldando, entre una de ellas los expresidentes del Ecuador de derecha, que están ya prácticamente todos juntos respaldando y haciendo presión para que Guillermo Lasso no sea destituido. ¿Qué posibilidades reales hay de que el presidente se vaya a la casa? A ver, los expresidentes no tienen votos, porque como no tenemos Senado en el Ecuador, si tuviéramos Cámara de Diputados y Senado, entonces parte del Senado son los expresidentes de la República. Pero ellos no tienen voz ni voto. Además, que como usted ve, Javier Maguad está en el exterior, Rafael Correa está en el exterior, y Lenín Moreno no volverá, porque el delito por el cual se lo acusa es imprescriptible. Y las pruebas que va a presentar la fiscal no va a poder justificarlas, porque el caso de corrupción, el caso INAPAPERS es un tema tan evidente que lo único que podemos decir es porque antes no salió. Pero entonces, ¿qué otro presidente? Osvaldo Hurtado. ¿Qué peso tiene la política? Además, él no tiene votos en la Asamblea Nacional. Rodrigo Borges está retirado de la política. Y el resto ya no existen. Sixto Durán está fallecido, León Febres Cordero, Jaime Roldós Aguilera falleció. ¿Qué otro presidente tenemos? Fabián Alarcón no pesa ni un gramo en esto. Lucio Gutiérrez es un crítico más bien de lo que ha pasado, a pesar de que siempre le gusta bailar merengue a pan bichao cuando hay este tipo de cosas. Pero Alfredo Palacio opta por no pronunciarse en nada. Pero además ellos no tienen la votación. La votación es cuántos votos tienen, si tienen las 2/3 partes de la votación de la Asamblea Nacional, y esos son 92 votos. Y si Pachacuti salió a decir que ellos van por la censura y destitución del presidente, no hay quien lo salve al presidente. No hay quien lo salve al presidente, o sea, va a ser muy difícil. Y si alguien se vira, va a ser demasiado evidente que alguien salga de redil. Que por ahí sí hay gente que quisiera por ahí ayudarnos. Pero Lenín Moreno también se manifestó, doctor. Pero Lenín Moreno no tiene voz en esta cuestión, con todo lo que él está metido en el caso INAPAPERS. O sea, la plata de Sinohidro fue directamente a una empresa que constituyó Conto Patiño en Panamá, se llama Recorsa. Y en esa plata llegó todo el dinero de la corrupción
porque habían acordado el 4% de la comisión del monto del contrato. Por eso se habla de 76 millones de dólares, de los cuales la Fiscalía General dice que ya tiene identificados más de 50 millones de dólares en qué bolsillos están. Y dentro de estos 50 millones, parte de esto fue a la empresa INA Papers, del hermano del presidente Lenín Moreno, la empresa de Lenín Moreno, que se llamaba INA porque las hijas de Lenín Moreno, sus nombres terminan en INA, Irina, Karina y no sé cuántos INA. Entonces, y además, con ese dinero le amoblaron los departamentos en el exterior y entre ese cosas. O sea, están haciéndolo hablar a Lenín Moreno, y Lenín Moreno es tal vez de los ciudadanos ecuatorianos el que menos calidad moral tiene para hablar de este tipo de temas. Doctor, más allá, digamos, de las cartas de Moreno y de algunos descalificados que firmaron ese comunicado, el USAID asignó al Ecuador la semana pasada de 30 a 100 millones de dólares para operaciones que se suponen deberían fortalecer la democracia, y el día de ayer, antes de ayer, está buscando contratar una persona ecuatoriana que administre esos fondos que llegarán del USAID en las próximas semanas, precisamente para, se supone, fortalecer la democracia y las instituciones, contando con personas de la sociedad civil o de quienes puedan apoyar. ¿Qué le parece, digamos, de esta de 30 a 100 millones de dólares? No es un pelo de cochino. Es bastante plata que va a rodar desde luego, pero, en las próximas semanas. Pero tienen que tener sumo cuidado. Tienen que tener sumo cuidado que de esto no se enteren los republicanos que tienen mayoría en el Congreso en los Estados Unidos. Que no se enteren, porque sería un absurdo que Estados Unidos en este momento, en donde el principal cuestionamiento a Guillermo Lasso Mendoza es que se manejó a través de una estructura criminal que tenía que ver con el narcotráfico. A mí se me hace cuesta arriba que los Estados Unidos vayan a dar un paso en falso, porque esto puede repercutir allá en Estados Unidos, de tal manera que es un tema sumamente grave. No nos olvidemos que los Estados Unidos en estos días le retiraron la visa a mucha gente de acá del Ecuador, que tiene que ver con el caso justamente, que es el caso del enjuiciamiento al presidente Guillermo Lasso, de tal manera de que sería una torpeza por parte del gobierno de los Estados Unidos. Claro que la embajadora Baki hace a veces milagros, ¿no? Porque es una persona que no sé qué hace, pero logró de la fundación de Bill Gates que donen millones de dólares a la campaña de vacunación que llevaba a cabo Lasso con tal de fortalecer la candidatura. Como una embajadora del Ecuador, que tiene que representar a todo un país, se prestó para hacer, con sus vínculos, ayudar a la campaña política de Lasso, con dinero de la fundación de Bill Gates? Es una cosa increíble, pero creo que nos va a tocar comenzar a actuar ante el gobierno de Estados Unidos diciéndoles de qué lado mismo están, pues, y que los republicanos no se han de haber enterado de manera clara sobre este tema, porque si se enterarían que están apoyando a un gobierno que no es que tiene problemas políticos como tienen muchos gobiernos. El gobierno de Argentina tiene un grado de inestabilidad muy grande, el gobierno de Perú vieron lo que pasó con Castillo y etc. cosas. Este es un gobierno que está manchado con nexos con el narcotráfico, y eso ya es un tema mucho más grave. Y esto, si llega a Estados Unidos a la Cámara por parte de los republicanos, creo que no le va a caer muy bien a Joe Biden que esté haciendo algún tipo de travesuras. Doctor, siguiendo con este tema, me parece que es incoherente de parte de los Estados Unidos, porque de alguna forma ellos avalaron la investigación de la policía de narcóticos y ahora de alguna forma quieren poner dinero. Estamos viendo y queremos saber por qué empezó este escándalo, por qué 35,000 documentos fueron a parar a las manos de Anderson Boscan, o es una pelea entre la derecha del Ecuador, Jaime Nebot, o una pelea con la fiscal general, que se argumenta que una pelea con Guillermo Lasso. ¿Por qué salta algo que supuestamente estaba bien escondido e iba a permanecer escondido? Verá, hay un viejo principio que dice: nada puede ser tapado ni escondido debajo de las patas de los caballos y encima de la tierra. Viejo principio que hay que nunca olvidarse. Lo que más se esconde termina por aparecer.
porque la mentira tiene patitas cortas y comenzó a aparecer este tema. Comenzó a aparecer este tema con una sospecha que yo la tuve y tuve mucha intervención sobre esto. A ver, ¿cómo es que el embajador Fitzpatrick aquí en el Ecuador, el embajador de Estados Unidos, salió a decir que hay narcogenerales en el Ecuador? Entonces viene la pregunta, ¿y de dónde sacó la información? ¿O es que los Estados Unidos tienen una información tan profunda sobre lo que pasa dentro de la policía? Pero cuando el general Arauz fue a pedir una explicación en la embajada por qué les retiraron la visa, su abogado declaró a los medios que le dijeron que no les pregunten a ellos de dónde sacaron la información, porque ellos no generaron la información, sino que esa información vino de la policía. Entonces, yo no estoy defendiendo la honestidad del general Arauz, pero que lo que hicieron es utilizarlo al embajador Fitzpatrick para que lance esta bomba de humo, y se aprovecharon de esto para comerse al que querían y al que no querían. Pero luego se denuncia un tema que lo denuncia el mismo Villavicencio, y por eso me gusta citarlo a él, porque si cito a una persona, por ejemplo, de UNES que ha dicho algo de otras gentes, como que la gente dice, bueno, esto es una rencilla política, pero Villavicencio dijo que todo esto era para comerse montonera de policías, para que pueda ascender el esposo de la comandante de policía Tania Varela al rango de general. Entonces, lo que pasa es que a los partidos políticos y a los de la gente de la política del Ecuador les hace falta, cuando ven que está más medio capturada la información por la embajada y por una cantidad de cosas, lo que tienen que hacer es mandar información directamente al Departamento de Estado, para que el embajador sea llamado allá y le digan, señor, ¿en qué anda usted? ¿En qué travesuras anda? ¿Y quién les dé cuenta al Departamento de Estado dónde están los narcogenerales? Porque no se puede decir que hay narcogenerales y no hay un general que esté procesado por un tema de narcotráfico. Entonces es un blog. Esto es como cuando Estados Unidos dijo que que declaraban la guerra a Irak en el 90, porque habían armas de destrucción masiva. Y cuando ya todo terminó, dijeron, ¿saben qué? No encontramos armas de destrucción masiva, pero mientras tanto ya lo mataron a Hussein, hicieron lo que les dio la gana. Entonces, hay narcogenerales, ¿dónde están? ¿Y dónde están las pruebas que tenía la embajada norteamericana? ¿O es que todo se resuelve quitando las visas? Y en el Ecuador somos tan limitados, que en el Ecuador comenzaron a decir de manera directa que el gobierno decía que les van a pedir a los funcionarios de alto nivel que muestren si tienen o no visa norteamericana. O sea, como que tener visa de los Estados Unidos es un certificado de buena conducta. O sea, es que en el Ecuador pasan cosas que son inaceptables y que son difíciles de entender en otras partes del mundo, porque esto es medio Ecuador. Entonces, narcogenerales, sí, pero ¿y dónde están los narcogenerales procesados? Porque no puede un embajador opinar. Y además, imaginémonos si la embajadora del Ecuador en Estados Unidos se le ocurre hacer una declaración a los medios de Estados Unidos diciendo que en Estados Unidos hay narcogenerales. No llega hasta el otro día. Tendrá que mandar a retirar la ropa y los enseres porque al otro día está puesta en un avión. O sea, primero por inmiscuirse en temas internos de otro país, y segundo, ¿con qué información se permite decir eso? Entonces acá el embajador realmente es de Ripley. Nunca hemos tenido un embajador de Estados Unidos en el Ecuador del estilo que tenemos con este señor Fitzpatrick, que se burlaba incluso de cómo es la justicia en el Ecuador y no sé qué. ¿Y si saben cómo es la justicia en Estados Unidos? ¿Qué cree, que desde acá del Ecuador no conocemos cómo es la justicia en Estados Unidos? ¿Qué nos viene a cantar cantos de sirena acá al Ecuador? Bueno, doctor, queremos agradecer por haber participado con nosotros aquí en nuestro programa. Pues el Ecuador ha estado pendiente y atento a su cátedra, doctor, y creo que muchas dudas que han tenido los ecuatorianos, pues ahora ya están seguros de lo que está ocurriendo sobre este famoso juicio contra el presidente Guillermo Lasso. Agradecemos, doctor, por haber compartido con nosotros. Esperamos de una nueva oportunidad también tenerlo nuevamente en nuestro medio Línea Dura. Así será, porque siempre estaré a las órdenes de ustedes, con mayor razón si viven en el exterior. Para mí eso es un privilegio, conectarme con la gente de afuera. Esa es la gente que cuando cantan el himno nacional hacen con todo el pecho y con todo el fervor y aman la bandera ecuatoriana. Acá, en los días festivos, o los días más que festivos, los días de conmemoración cívica son asueto, es vacación.
Esos desfiles que hay en Estados Unidos son de sacarse el sombrero por las fiestas cívicas. Acá la gente está en la playa tomándose un baño. Así es que con línea dura, cuando ustedes quieran, estoy a las órdenes. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, y con mucha tristeza porque un comentario aparte, nosotros seguimos viendo cómo siguen llegando ecuatorianos acá. Yo creo que están llegando por miles. Y es por eso que nosotros siempre tratamos de estar de cerca de la realidad del país, porque estamos viendo familias enteras siguen llegando y aquí también la situación no es que esté tan buena que digamos, pero igual tienen la ilusión de mejorar sus vidas. Es por eso que... Pero no solamente eso, sino que buena parte del robustecimiento de la Reserva Monetaria del Ecuador son las remesas de los migrantes, y sin embargo con el referéndum les quisieron quitar representación popular en la Asamblea Nacional a la gente del exterior. O sea, eso es ser cínicos. Cuando si a alguien tenían que mantenerle su número de asambleístas en esa intentona de reducir el número de asambleístas, era justamente a los migrantes, porque ellos sí realmente están aportando a la economía del Ecuador, lo que no hacen los otros, que piden que venga la inversión extranjera, pero sacan la plata al exterior. O sea, ¿qué diferencia? Hay una diferencia fundamental entre lo que son nuestros ciudadanos ecuatorianos en el exterior. Así es que muchas gracias, que Dios los bendiga y estoy a las órdenes para cualquier oportunidad. Así es, doctor, muy buenas noches. Que estén muy bien. Esta ha sido la entrevista con el doctor Augusto Tandazo. Augusto Tandazo. Sí, que uno se concentra y se inspira para escucharle hablar a él, una persona que conoce mucho del país y no tiene, como decimos nosotros, no tiene pelos en la lengua para decir todo lo que está ocurriendo con los políticos. Terminaremos con el tuit del día, Cris. Tenemos Paul Tutibén Fuentes, licenciado en Comunicación Social. Actualización: 2 sujetos disfrazados como médicos ingresaron al hospital Guayaquil, mataron a un paciente que días atrás fue baleado en el Guasmo, ahí estaba internado. Un policía resultó herido, los sicarios se llevaron el arma del agente y además de eso hay una mujer herida. O sea, en realidad me causa risa no por la tragedia de alguien muerto, es porque el Universo reportó que el IES hace un par de días informó de que va a invertir cerca de $1 millón, para mejorar su imagen, porque dice que lo que la gente habla es básicamente solamente daña la imagen del sistema de salud. Entonces se van a gastar $1 millón y no tienen ni siquiera para proteger tanto a médicos, pacientes, usuarios. No hay medicina, no hay especialistas, pero van a gastarse casi $1 millón, casi $1 millón, solo para mejorar la imagen institucional. Al más puro estilo de las narconovelas. Estamos colombianizados, como claro, ya siempre he dice dicho. que dañan la imagen de la salud. Yo personalmente estuve en el mes de diciembre, Luis y Cris, en el mes de diciembre estuve yo en Ecuador y pedí una cita, porque yo tengo derecho a la atención médica. Estuve 2 meses esperando tener una cita médica y no me la dieron. No es que me dieron para 2 meses, sino nunca me dieron la cita médica. Bueno, el $1 millón ya sabemos a dónde va a llevar a parar, ¿no? Pero es que yo lo que digo es... Con tanto cinismo, mire, con tanto o sea, desparpajo. Más allá de eso, es como que en realidad quieren que se caiga Guillermo Lasso, ¿no? Sus mismos asesores, la gente que lo rodea. Porque ¿a quién, en qué cabeza se le puede ocurrir? Vea, gastemos $1 millón cuando no hay medicinas, aunque ellos dicen que hay medicinas por doquier. Pero digamos, ¿por qué no mejor invertimos $1 millón en, no sé, contratar más médicos, un especialista? Y esa sea la noticia, que la gente diga... Es que lo que quieren ahora es simplemente... sí están haciendo algo. Lo que decía el hijo bobo de Carlos Vera, decía, él hizo un documental que se llamaba Propagandia, de toda la propaganda que se había gastado la Revolución Ciudadana. Esto es un gran ejemplo de la propaganda que quieren hacer. Convencerle a la gente de algo que no existe. No existe un sistema de salud funcional. Entonces, ¿sabe qué? Gastemos 900 millones para callar a los periodistas, para callar a todo el mundo y que de esa forma avance. Como que la gente no vive el día a día, ¿no? Exacto, es que esta gente vive en otro lado, vive en las nubes. Bueno, con eso... Muy buenas noches, bien, hasta la próxima semana, día martes y día jueves estaremos con Línea Dura. Así es, gracias por estar con nosotros, un abrazo desde acá y que tengan un lindo fin de semana. Buenas noches.